Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Y si no, no se preocupen. Porque hoy les traigo un vídeo que seguro les va a levantar el ánimo y a despertar su curiosidad. Como habrán podido leer en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar. Ya saben, de esos temas que... ¡ay, cómo me gustan! De esos que te atrapan desde el principio y te dejan con ganas de saber más. Hoy vamos a hablar sobre el encuentro secreto entre Serkan y Özge, un encuentro que al parecer, ha revelado una pasión que, las noticias no dejan de comentarlo. Y claro, nosotros como buenos curiosos que somos, vamos a desentrañar todo lo que podamos. ¿Quiénes son Serkan y Özge? Bueno, si son nuevos por aquí, déjenme decirles que son dos figuras muy conocidas en el mundo del espectáculo. Son actores y no cualquier tipo de actores. Son de esos que, wow. Con una química en pantalla que, ya quisiéramos muchos. Y si no me creen, ya van a ver. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos de este encuentro, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí o si simplemente les gusta el contenido que hacemos, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así siempre estarán al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Además, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden. Suscríbanse ya. Bueno, ahora sí, preparados para el chisme. Como les decía, el encuentro entre Serkan y Özge ha causado un gran revuelo. Y la verdad, no es para menos. Las noticias, las redes sociales, todo el mundo habla de ello. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha revelado este encuentro? Según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes, este encuentro no fue algo casual. No. Parece que fue un encuentro planeado, un encuentro secreto, alejado de los focos y de la mirada pública. Se rumorea que se reunieron ahora les digo. En un lugar discreto, un lugar donde podían ser ellos mismos, sin la presión de los paparazzi y de los medios de comunicación. ¿Y qué sucedió durante ese encuentro? Pues, aquí es donde la cosa se pone interesante. Lo que se dice es que la pasión que existe entre ellos, esa que se veía en pantalla, esa química innegable al parecer, es algo más que simple actuación. Se habla de miradas cómplices, de risas, de «ay, no me hagan decirlo». De besos. Imagínense. ¿Se imaginan la escena? Serkan y Özge en un encuentro secreto, dejando fluir sus sentimientos. ¡Qué locura! ¿Pero cómo sabemos todo esto? Bueno, la información viene de varias fuentes. Primero están las fotos. Sí, fotos. Aunque intentaron mantenerlo en secreto, los paparazzi lograron captar algunas imágenes que, aunque borrosas, dejan entrever la cercanía y la complicidad entre ellos. Luego tenemos los testimonios. Personas que estuvieron en el lugar o que, de alguna forma, tuvieron acceso a información privilegiada. Y por supuesto están las propias declaraciones de Serkan y Özge, aunque por el momento, no han confirmado ni desmentido nada. Se mantienen en silencio, lo que por un lado, alimenta aún más los rumores, y por otro, les da un aire de misterio que me encanta. Ahora bien, ¿por qué este encuentro es tan importante? ¿Por qué ha causado tanta expectación? Pues bien, creo que hay varias razones. En primer lugar, como ya mencioné, la química entre Serkan y Özge es innegable. Son una pareja que ha conquistado a miles de fans en todo el mundo. Verlos juntos en la vida real, rompiendo la barrera de la ficción, es algo que emociona a sus seguidores. En segundo lugar, está el misterio. El hecho de que sea un encuentro secreto, que haya habido intentos de ocultarlo, le da un atractivo especial. Nos gusta lo prohibido, lo desconocido. Y este encuentro sin duda cumple con todos los requisitos. Y en tercer lugar está el morbo. A todos nos gusta un buen chisme, ¿verdad? Saber que dos personas que admiramos y seguimos podrían estar viviendo una historia de amor apasionada, nos genera curiosidad y nos hace sentir parte de algo. Pero, ¿qué implicaciones podría tener todo esto? ¿Podría este encuentro significar el inicio de una relación amorosa? ¿O simplemente es un romance pasajero?
¿Afectará esto a sus respectivas carreras? Es muy pronto para saberlo. Por ahora, solo podemos especular y esperar a ver qué pasa. Pero lo que sí podemos decir es que este encuentro ha abierto una caja de Pandora. Y ahora, todos estamos ansiosos por descubrir qué secretos esconde. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña reflexión. En el mundo del espectáculo, a veces, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve muy delgada. Los actores, al interpretar personajes que se enamoran, que sienten pasión, pueden llegar a confundir sus propios sentimientos. Es algo que, de alguna manera, entendemos. Y en el fondo creo que a todos nos gusta creer en el amor. Nos gusta creer que las historias que vemos en la pantalla pueden convertirse en realidad. Pero también es importante ser conscientes de que los famosos son personas como nosotros. Tienen sus propios sentimientos, sus propias vidas privadas. Y a veces la presión de los medios y de los fans puede ser abrumadora. Por eso, desde aquí les invito a ser respetuosos con Serkan y Özge. A dejar que vivan su vida como mejor les parezca, sin presiones ni juicios. Y sobre todo a disfrutar de su trabajo, de su talento, que es lo que realmente importa. Y ahora, volviendo al tema principal, quiero compartir con ustedes algunas de las opiniones que he encontrado en las redes sociales. La gente está dividida. Hay quienes celebran este encuentro, quienes se alegran por ellos y les desean lo mejor. Hay quienes creen que es una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto. Y hay quienes simplemente no se lo creen. Las opiniones son muy variadas y, como siempre, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero lo que sí es cierto es que este encuentro ha generado un debate y eso, al final, es lo que hace que la historia sea aún más interesante. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué nos depara el destino para Serkan y Özge? Pues, como les dije, solo el tiempo lo dirá. Quizás nos sorprendan con una confirmación oficial, quizás decidan mantener su relación en privado, o quizás todo se quede en un rumor. Lo que sí es seguro es que seguiremos atentos a cualquier novedad. Y por supuesto, les mantendremos informados. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado sobre el encuentro secreto entre Serkan y Özge, un encuentro que ha revelado una pasión, según las noticias. Hemos analizado las posibles implicaciones, las opiniones de los fans y las expectativas para el futuro. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. Me encanta hablar de estos temas con ustedes, y me encanta saber que están ahí del otro lado, escuchando y compartiendo sus opiniones. Así que para resumir, los puntos principales que hemos tratado hoy son: el encuentro secreto entre Serkan y Özge, la posible relación entre ellos, las reacciones de los fans y las expectativas para el futuro. Un tema candente, ¿verdad? Quiero darles las gracias a todos por ver el vídeo. Por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta tenerlos aquí y espero que siempre vuelvan. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este encuentro? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Serkan y Özge? ¿Les gustaría verlos juntos como pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan, así que no se corten. Compartan sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle me gusta. Un like siempre es bienvenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Ya saben, es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Y por supuesto, compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Que todo el mundo se entere del chisme. Muchas gracias de nuevo por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.